A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días amigos televidentes, soy el doctor Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Brasilera, Ecuatoriana y Americana de Cirugía Plástica, en nuestro programa Saúde, Cirugía Plástica y Láser. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema importante para nuestros televidentes que nos han pedido, el tema de rinoplastia. ¿Qué es la rinoplastia? La rinoplastia es la cirugía de nariz, comúnmente conocida como la cirugía de los adolescentes. Es decir, es una cirugía que todos los adolescentes a partir de los 14, 15 años, los que tienen necesidad, por supuesto, piden a sus familiares. Ahí la pregunta, ¿qué es importante? ¿Cuál es la edad necesaria para empezar a hacerse una rinoplastia? A veces hay pacientes que van con sus papás, obviamente, a nuestra consulta, a nuestra clínica y nos preguntan la edad para hacerse una rinoplastia. A veces van con niños de 12 años, con 13 años y creen que esa es la edad necesaria. Siempre creemos que la edad necesaria es importante es en las mujeres a partir de los 16 años y en los hombres a partir de los 17 años. Creemos que la edad entonces mínima es 16 años y antes de eso, ¿por qué no se debe hacer antes? Porque la cara después de los 16 años sufre un crecimiento todavía. Y si nosotros hacemos una rinoplastia y la cara después crece un poco, tal vez a los 18, 19 años tendríamos que hacer una nueva cirugía porque la nariz que quedó bonita a los 16 años creció y quedó un poco deformada. Entonces, la edad ideal realmente son 16 años y eso no deberíamos operar a pacientes más jóvenes que eso. ¿Qué es importante en la rinoplastia? Es decir, ver la característica del rostro. A veces hay pacientes ya después de los 18 años que vienen con fotos de la artista preferida, cualquiera de esas, Jolie, etc., y quieren que se haga la nariz igual a ellas. Eso realmente no tiene mucho sentido porque lo que uno analiza en una cirugía de nariz es ver el contexto de la cara, qué tan prominentes son los pómulos, qué tan prominente es el mentón, qué tanto tiene la forma del rostro, si es triangular, si es redonda, si es ovalada. Y eso hace que nosotros programemos en nuestros asuntos, digamos, de computadoras y demás, cómo podría quedar una proyección de la nariz bonita que puede quedar en esta paciente. Pero a veces hacer una nariz de una determinada artista en una paciente que tiene un rostro totalmente redondo y la paciente quiere una nariz muy afilada, muy perfilada, tal vez no funciona bien. Entonces lo más importante es que cada paciente tiene que hacerse una cirugía de acuerdo a su rostro y no hacer una cirugía a veces repetitiva, que todas las narices sean iguales y que todos los rostros queden con la nariz igual, es decir, eso no existe. Tenemos que hacer cada nariz de acuerdo al rostro. Hay algunos videos que vamos a presentar sobre el asunto de la rinoplastia. Hay un primer video que más o menos nos explica qué tendríamos que ver para hacer una cirugía de nariz. Rinoplastia. La nariz es fundamental en la composición de la belleza y equilibrio del rostro. Por estar en el centro del rostro, es blanco de mucha atención y sus alteraciones pueden causar impacto en la autoestima. La rinoplastia tiene como objetivo alcanzar la armonía facial, tratando las alteraciones estéticas y funcionales de la nariz. Las alteraciones nasales pueden ser de origen genética o postraumáticas. Bueno, entonces, como podemos ver que la nariz es el centro de la cara, es decir, ¿por qué es importante hacer una cirugía bien hecha? Porque obviamente, como decimos siempre en cirugía plástica, la nariz no hay cómo ocultar. Si uno hace a veces una cirugía de senos y la cicatriz queda un poquito diferente, un poquito más gruesa, a veces con maquillaje o a veces con la propia ropa, se tapa ese problema, pero en la nariz realmente no hay como tener problemas de tipo
porque la cirugía queda muy llamativa, es decir, si uno queda con la nariz torcida, un poco el hueso salido, el paciente enseguida reclamará. Y a veces se torna un trauma porque el paciente está todo el día viéndose en el espejo y viendo que la nariz está así, asado. Entonces lo más importante es hacer una cirugía normal, bonita y con una nariz estética, es decir, no hacer esas narices que casi no existen y ahora que se saca todo el dorso, que queda solo una punta. Tenemos que hacer una nariz bonita, una nariz que quede estética y no necesariamente una nariz muy pequeñita es una nariz estética. Puede quedar una cirugía bonita con una nariz recta, una nariz a veces un poco inclusive grande, pero que esté en armonía con el rostro. Anatomía de la nariz. La piel de la nariz está sustentada internamente por estructuras óseas y cartilaginosas. En la parte superior tenemos el hueso nasal. En la parte media, el cartílago del septo con su expansión lateral. En la parte inferior están los cartílagos alares. En la rinoplastía se realiza la remodelación de las estructuras óseas y cartilaginosas por medio de reducciones, cambios en la forma o aumento de sus estructuras. Con eso, podemos corregir alteraciones en el dorso, en la punta y en el ancho de la nariz. Además de la cuestión estética, la cirugía puede corregir también alteraciones respiratorias. Cada caso es estudiado minuciosamente, respetándose las características raciales y funcionales de cada uno. Es importante también que cuando uno opera una nariz no solamente se corrige la parte estética, siempre trabajamos en conjunto nosotros como otorrino. Próximamente será invitado para que sepan la opinión de él. Es decir, la nariz bonita no me sirve de nada si es que tengo una nariz bonita y el paciente no respira. Tiene que haber las dos opciones, es decir, que de una nariz bonita y una paciente que respire bien, que no ronque. Y eso se logra cuando existe alguna alteración a nivel del septum, del tabique, de los cartílagos. Tenemos que corregir las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, eso es lo más importante, no solamente quedar con una nariz bonita y después no respirar. ¿Qué es importante en esta técnica quirúrgica que vamos a ver a continuación? Primero, las recomendaciones preoperatorias. Lo más importante que en el siguiente video, que el paciente no esté agripado, que no esté con sinusitis, que no esté con problemas de ese tipo, porque obviamente una operación podría agravarse este problema, sobre todo, por ejemplo, con una gripe, una sinusitis, un paciente operado con un tapón, hace que pueda haber problemas posteriores. Vamos a ver el siguiente video. Recomendaciones prequirúrgicas. Programa tu vida diaria y social para los días siguientes a la cirugía, respetando los cuidados necesarios. Es importante que estés en buenas condiciones de salud para someterse a la cirugía. En la consulta médica se realiza una evaluación física completa y se solicitan exámenes de laboratorio. Algunas recomendaciones deben ser seguidas antes de la cirugía. Infórmale a tu médico los remedios que tomas normalmente, pues algunos deben ser suspendidos, como es el caso de los anticoagulantes. En los días que anteceden la cirugía, se aconseja interrumpir el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco. Avise a su médico en caso de gripe e indisposición antes de la cirugía. 8 horas antes, ayuno absoluto de alimentos sólidos o líquidos. El tiempo de la cirugía, de internación y el tipo de anestesia serán informados por tu médico. El retorno a las actividades normales y al trabajo se dará en algunos días. Otras recomendaciones específicas relativas a los cuidados con la herida, cicatrización, exposición solar y prácticas de actividades deportivas serán dadas por tu médico según tu caso. La paciencia y los cuidados son fundamentales en el posoperatorio. A lo largo de algunos meses podrás ver un resultado más natural y definitivo. Las complicaciones son raras debido al preparo realizado en el preoperatorio y los cuidados ofrecidos durante y después de la cirugía. La cirugía plástica es uno de los caminos para conquistar más autoconfianza y mejorar tu calidad de vida. Conversa sobre tus expectativas con tu médico y decide qué realmente puede ser realizado en tu caso, pues la perfección no existe. Sin embargo, los resultados valen la pena. Juntos podrán discutir las técnicas quirúrgicas existentes y la más indicada para tu caso, pues hay que respetar siempre la anatomía de cada uno. No existe cirugía plástica sin cicatrices.
Cada uno tiene un proceso de cicatrización diferente que no depende del médico, sino del organismo. Debes buscar el mejor resultado dentro de tu realidad, sin la expectativa de quedar parecida a alguna famosa o a alguien a quien admiras. Bueno, vimos más o menos lo importante que es las recomendaciones preoperatorias para una cirugía como estas, en la cual nosotros tenemos que tener a un paciente con la nariz tapada, con un tapón, que a veces necesitamos ponerlo 1 o 2 días. Antiguamente, para que ustedes tengan una idea, dejábamos 8 días, 7 días, y eso al momento de sacar era realmente molestoso. Actualmente, con los nuevos tapones que tenemos, a veces no es necesario, o si colocamos, tenemos unos tubos en el interior que hace que el paciente pueda respirar el mismo día después de la cirugía. Ahora, ¿qué es importante que el paciente sepa? Y a veces me preguntan, doctor, ¿va a hacerme por dentro de la nariz? ¿Va a hacerme con un corte? ¿Qué es lo que se usa o lo que no se usa? En el último congreso que estuvimos en Miami, el Congreso Mundial de Cirugía Plástica, vemos, por ejemplo, que el 80-90% de los colegas cirujanos plásticos hacen la nariz abierta, es decir, hacen un pequeño corte aquí en la columela, levantamos toda la piel y hacemos esa cirugía que es un poco más fácil, si se quiere, o sea, se puede hacer viendo las estructuras más directamente. Y la otra técnica, que es la técnica cerrada, que hacemos solamente por el corte a nivel de las narinas y no hacemos el corte a nivel de la columela. ¿Qué es bueno o qué es malo? ¿Por qué es mejor o por qué es peor? Miren, yo por ejemplo hago las dos técnicas, la técnica sin cicatriz en la columela y la técnica con cicatriz en la columela. ¿Por qué? Porque cada técnica tiene una indicación. Por ejemplo, cuando es una nariz primaria, es decir, la primera vez que el paciente va a operarse, generalmente hago la técnica cerrada, sin cicatriz en la parte de la columela. ¿Por qué? Porque podemos decir que se facilita, no hay cicatriz internas, no hay fibrosis y se puede hacer una cirugía bastante más tranquila con la técnica cerrada. Cuando ya es una paciente que a veces nos llega con 2, 3, 4, 5, 6 cirugías anteriores y tenemos que hacer la 7ª cirugía, realmente la parte de la nariz, como no hay mucha estructura, se fibrosa demasiado, es decir, en la nariz no existe un espacio muy grande, todo está ahí, los cartílagos, el septum, en los huesos, entonces está en un espacio muy pequeño. Es mejor, para mi manera de ver, hacer el corte a nivel de la columela, hacer una técnica abierta que se llama, y con eso corregir más fácilmente las estructuras que están ya operadas, están fibrosadas, están operadas por el colega anteriormente, y que podemos restituir y hacer una mejor cirugía. Es decir, no existe qué es mejor si esté la técnica cerrada o la técnica abierta. Lo importante es que conversen con su cirujano antes de la cirugía para ver cuál es la mejor. Generalmente cuando hay el corte a nivel de la parte exterior se hace con una sutura bastante pequeña, o sea, más bien fina, y no existe cicatriz visible. A veces el miedo que tiene la paciente es que quede con una cicatriz aparente. Generalmente con 2 o 3 meses se pierde completamente. No hay ningún problema y la técnica no es buena o es mala si es cerrada o abierta. A nivel mundial, la tendencia mundial es hacer la técnica abierta en realidad. Pero la gente que hace por la técnica cerrada no pasa absolutamente nada. Si tiene experiencia, lo hará muy bien. Hay un siguiente video que nos indica un poco las técnicas, qué es mejor o cuáles son las características de las técnicas operatorias. Vamos a ver a continuación el siguiente video. Técnica quirúrgica. En la rinoplastía, la técnica quirúrgica utilizada puede ser abierta o cerrada. En la técnica abierta, se hace una pequeña incisión que queda escondida debajo de la punta nasal. En cambio, en la técnica cerrada, la incisión es realizada apenas en la parte interna de la nariz. En ambas técnicas puede ser realizada el tratamiento del ala nasal, dependiendo de la necesidad de cada paciente. La incisión es realizada en las laterales de la nariz y las cicatrices quedan escondidas en el surco nasal. En algunos casos, puede ser necesario el uso de tampones en la nariz, que serán removidos en poco tiempo. Las cicatrices maduran y van quedando imperceptibles con el paso del tiempo. La rinoplastía mejora la estética nasal, armonizando el rostro y también mejorando la función respiratoria. Bien, entonces vimos las técnicas, es decir,
Además de la técnica que podemos hacer a nivel de la columela, podemos hacer en las alas un pequeño corte para cerrar las alas nasales, es decir, porque a veces hay otras técnicas que podemos hacer el cerramiento de las alas directamente a nivel de la mucosa de la boca, es decir, hay diferentes técnicas, la nariz realmente hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Qué tipo de anestesia utilizamos en la técnica quirúrgica? Nosotros generalmente cuando la paciente viene y quiere una remodelación solamente a nivel de la columela o a nivel del dorso y alguna punta, hacemos con anestesia local, con sedación, una cirugía de 40 minutos, la paciente se va a la casa ese mismo día, los resultados son bastante importantes. Excelentes. Cuando la paciente tiene un desvío de tabique, cuando hay una fractura nasal, hacemos con anestesia general. La cirugía dura aproximadamente 1 hora y media y la paciente va a la casa el mismo día sin ningún problema también, porque no hay necesidad de que la paciente se quede en una cirugía de 1 hora, de 1 hora y media de nariz. Actualmente hay muchas técnicas que oímos en colegas que a veces hacen levantamientos con rellenos, con metacrilo, para levantar la punta con hilos, etc. Son técnicas, a mi manera de ver, no válidas porque con el tiempo, el problema es que si yo coloco un método, un metacril, un hilo para poder levantar la punta, con el tiempo, un hilo que está dentro de la piel, un hilo grueso que normalmente utiliza, generalmente con 2, 3, 4 años puede empezar a salir el hilo, o a veces el problema es que ese material que se pone en la punta empieza a veces a migrar o a tener problemas. Actualmente uno opera muchísimas veces, muchísimos pacientes con narices ya tratadas con rellenos o con hilos, lo cual hace un poco más difícil la técnica, es decir, a veces viene el paciente y dice, doctor, mire, me puse este material aquí en la punta o un hilo por dentro, lo que hace que la nariz quede deformada y hay que volver a operar, sacar los hilos, sacar los rellenos, con el problema posterior que puede traer de inflamación a nivel de la piel o una infección a nivel de la nariz. Vamos a ver algunas recomendaciones postoperatorias en el siguiente video que nos indica qué es lo que deberíamos hacer en una paciente que está operada y qué es lo que debería hacer la paciente. Recomendaciones postquirúrgicas. La curación debe ser mantenida por el tiempo determinado por tu médico. Los primeros días es común sentir una cierta dificultad para respirar debido a la hinchazón. El uso de soluciones nasales puede ser indicado para la limpieza y la desobstrucción de la nariz. Es importante proteger la nariz durante el sueño y también de eventuales traumas domésticos. Bien, entonces, ¿qué es lo importante? El postoperatorio, evitar el sol. Nosotros dejamos 7 días con la curación. Nosotros colocamos una especie de una férula, no colocamos más yeso. Y después 10, 15 días del esparadrapo, del micropore, que nos ayuda a que la nariz no se hinche demasiado. Básicamente, la paciente no debe tomar sol directo durante los primeros 45 a 60 días y protector solar durante 6 meses, todos los días, como debe ser para el cuidado de la piel y el cuidado de la nariz. Hay algunas fotos que vamos a pasar, el antes y el después de algunas pacientes realizadas. Realmente en esos casos pueden ver la mejoría a nivel de la punta, a nivel de las alas de la nariz en esa paciente que hicimos con anestesia local, con sedación. Esta paciente igual una nariz bastante gibosa, con la punta caída, paciente con 6 meses, está bastante bien, un poco hinchada todavía. La siguiente, la paciente con anestesia local, sedación, hemos realizado un tratamiento de la punta a nivel de las alas con una mejoría, vamos a ver el perfil de ella. La siguiente, esos pacientes, como pueden ver, esta paciente, por ejemplo, hicimos un pequeño retoque a nivel del dorso, a nivel de la punta, con anestesia local, sedación, cirugía de 40 minutos, paciente va a la casa el mismo día, resultados permanentes. La siguiente, esta es una paciente, por ejemplo, que hicimos con anestesia general porque esa paciente ya no podíamos hacer una cirugía con anestesia local, teníamos que quebrar los huesos, hacer una serie de tratamientos internos y la paciente con 6 meses de cirugía con la punta levantada. Esta paciente igual hicimos un retoque a nivel del dorso, a nivel de la jiba, a nivel de la columela de la punta y pueden ver más fotos en nuestras redes sociales, en nuestra página, que obviamente son pacientes, la mayoría de aquí o a veces del Brasil, que no podemos mostrar los rostros por un asunto de confidencialidad. En todo caso, ¿qué es lo importante en este caso en la cirugía de nariz? Lo importante es que la piel, en esta cirugía de nariz es bien importante, a veces una piel más gruesa, una piel más de paciente que tiene como una piel de naranja, por más que hagamos tratamientos internos perfectos, la piel
define la estructura y la anatomía, cómo va a quedar la punta definitivamente en la nariz. Es decir, si opero a dos pacientes, la una con una piel blanca fina, con una piel más, y la otra con una piel más morena, un poquito más gruesa, si yo hago la misma cirugía en la misma nariz en las dos, la piel y la punta de la paciente con la piel más fina, más blanca, todo más fina, quedará más proyectada, más bonita, y la piel un poquito más morena, un poquito más gruesa, quedará bonita también, pero con la punta no tan fina, porque la piel es bien importante en la determinación de cómo va a quedar el resultado de una cirugía de nariz. Esto es importante que conversen con su médico, con su cirujano plástico cuando vayan a operarse, porque a veces el resultado que quieren de un artista, a veces europea, no va a darse en nuestros pacientes mestizos, porque lamentablemente la piel y la estructura ósea y la estructura sobre todo de cartílagos, pero sobre todo la piel, es importante en el resultado final de esta cirugía. No podemos hacernos ilusiones a veces de que el resultado en todas las pacientes quedan iguales, porque como explicamos, cada paciente tiene una estructura característica genética, y a veces ese problema de estar todos los días viéndose en el espejo crea un trauma en la paciente, y a veces por más que se vuelva a operar 2, 3, 4, 5 veces, la paciente no quedará satisfecha. La cirugía es generalmente ambulatoria, no necesita hospitalización, porque la mayoría de pacientes es una cirugía de 1 hora, hora y media máximo, inclusive cuando hacemos el tratamiento con un otorrino, es decir, cuando hacemos el tratamiento del tabique. ¿Por qué hacemos con un otorrino? No es porque yo personalmente no lo sepa hacer. Desde el punto de vista legal, en países como Estados Unidos, como en Brasil y ahora en el país, si yo hago un tratamiento de tabique y yo no soy otorrino, habría algún problema de tipo ético, a veces de tipo legal, porque el paciente puede dar después una queja diciendo: me hizo la parte estética bien, pero la parte funcional no quedó tan bien. Probablemente él no es otorrino y no debería haber hecho eso. Entonces yo creo que aquí lo que se busca hacer, como hicimos en los programas anteriores con nuestro colega oftalmólogo oculoplástico en pacientes y en problemas cuando es funcionales, tanto a nivel de los ojos como a nivel de la nariz, nosotros siempre trabajamos con colegas que nos auxilian, que nos ayudan a que la cirugía sea perfecta. Es decir, nosotros como cirujanos plásticos hacemos la parte estética, la parte bonita, digamos así, y la parte funcional. En el caso del otorrino, corrige la parte del septum que está desviado, corrige la parte de los cornets que están hipertrofiados, hace también una mejoría a nivel de la sinusitis, de los quistes que a veces tenemos a nivel de la cara, y que una cirugía obviamente de nariz, si vamos a hacer una cirugía, tenemos que hacer completamente todo. El día de hoy, por ejemplo, voy a hacer una cirugía con un paciente que viene del exterior, en el cual tiene una nariz completamente desviada, torcida, rota. Estéticamente se le ve bastante bien, pero vamos a corregir obviamente toda esa parte de la punta, pero el otorrino va a entrar a corregir sobre todo el problema. Él tiene unos 3 kits a nivel de los senos maxilares, y también tiene un desvío importantísimo a nivel del septum nasal. Entonces es un paciente que si yo hago todo, la parte estética, y no queda bien la parte del tabique, la parte de los senos maxilares, la parte de la sinusitis, obviamente es un paciente que no va a quedar satisfecho y probablemente tendrá algún problema en la respiración posteriormente. De hecho, él ronca, él tiene un problema, sobre todo cuando duerme, tiene que abrir la boca para respirar porque no respira bien. Estas características tienen que ser importantes que el paciente sepa, y que el otorrino también nos colabore. Entonces, siempre en una cirugía de nariz conversen antes con su cirujano, explíquenle lo que ustedes quieren, las expectativas del paciente, y el médico les explicará qué es lo bueno y lo que se puede hacer. Soy el doctor Fabián Hidrobo, cirujano plástico. Síganos en nuestras redes sociales y estamos a sus órdenes en Saúde, Cirugía Plástica y Láser. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético, con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde.